Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Lo Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 131. Número anormal de los malditos espíritus. Padre, estaban buscando a mí. Yomi llegó al estudio de su padre, Isayama Naraku. Sí, Yomi. Naraku sonrió y asintió a su orgullosa hija. ¿Cómo han sido las cosas con Noriyuki recientemente? Oh, eso, es que ha estado bien. En la mención de Noriyuki, Yomi rostro sonrojado levemente. El matrimonio entre Noriyuki y Yomi fue político. Aunque Yomi había declarado que ella iba a priorizar el bien mayor cuando Naraku primera propuesta de la alianza del matrimonio, en verdad, ella había sido incómodo. Noriyuki sintió lo mismo. Incluso en los antiguos tiempos feudales, las personas que no estaban satisfechas con los matrimonios políticos a menudo actuaban mal. Y mucho menos en la actualidad. Entonces, tanto Noriyuki como Yomi se opusieron firmemente al matrimonio. Incluso llegaron a los golpes por eso. Sin embargo, con la torpe ayuda de Kagura, eventualmente dejaron de lado su resistencia y comenzaron a conocerse realmente. Con el tiempo, se enamoraron. Después de todo, tanto Noriyuki como Yomi eran personas de buen corazón. Eso es bueno. Naraku sonrió cálidamente. Con su experiencia de vida, notó fácilmente la sutil vergüenza en la expresión de su hija. Después de todo, Yomi no estaba relacionada con la familia Isayama por sangre, por lo que pasarle el título de cabeza de familia no fue fácil. Hizo que Yomi cuidara de Kagura, el próximo jefe de la familia Tsuchimiya, para que Kagura tuviera el apoyo de los jefes actuales y futuros de la familia Tsuchimiya. Le confió a Yomi la herramienta maldita del legado de la familia, lo que le permitió exorcizar poderosos espíritus malditos y aumentar sus logros. Shishio no solo representaba la postura de Naraku, sino que también era una forma de protección para Yomi. Con el Ranguren Shikigami de grado 1, mientras no hubiera circunstancias imprevistas, la vida de Yomi estaría segura. Finalmente, arregló su matrimonio con la familia Izuna. Aunque la familia Izuna no era fuerte en el combate directo, sus capacidades de recopilación de inteligencia eran excelentes. Con su apoyo, muchos ataques ocultos contra Yomi podrían ser interceptados. El propio Naraku se había ganado su posición a través de la fuerza. Creía que su hija, que era más destacada que él, no temería ataques abiertos. Con Noriyuki defendiéndose de las amenazas ocultas, Yomi podría asegurar firmemente su posición como la próxima jefa de la familia Isayama. Mañana, un estimado invitado visitará a la familia Isayama. Yomi, prepárate y acompáñame a darles la bienvenida. ¿Un invitado estimado? Yomi sentía curiosidad por saber a quién consideraba su padre digno de tal título. Dada la posición de Naraku, ya estaba entre las principales figuras de todo Tohoku. Para que alguien sea considerado un invitado de honor por él, ¿es alguien de la sede de Jujutsu? ¿O una de las tres grandes familias? Yomi susurró sus conjeturas confundida. Jeje, no hay necesidad de adivinar. Solo eche un vistazo. Yomi, curiosamente, tomó el archivo que le entregó su padre. Hechicero de Jujutsu de grado especial. Técnica de 10 sombras. Familia Zenin. Para preservar la reputación de las tres grandes familias, la familia Zenin enfatizó la técnica de las 10 sombras en su imagen pública, mientras que la capacidad de convocar espíritus heroicos fue minimizada deliberadamente. A Eiichi no le importó. Por un lado, lo que importaba era la verdadera fortaleza, y mientras no le afectara, podían decir lo que quisieran. Por otro lado, también conservó algunas de sus cartas de triunfo. Después de todo, la información desempeñaba un papel fundamental en la batalla de un hechicero de Jujutsu. Grado especial. Si tan solo tuviera una fuerza de calificación especial también. Yomi rápidamente dejó de lado el pensamiento poco realista y continuó hojeando los documentos. Temprano a la mañana siguiente, Eiichi abordó el automóvil con destino a la familia Isayama. Esta vez, además de Artoria y su mayordomo Zenin Shuji, también trajo a Medea con él.
Después de revisar cuidadosamente la información sobre las familias Isayama y Tsuchimiya, Eiichi notó que si bien ambos tenían la habilidad de forjar herramientas malditas a partir de objetos malditos, así como la habilidad de sellar y comandar Shikigami, era muy probable que solo supieran cómo usar estas habilidades, pero no cómo recrearlas. De lo contrario, ¿por qué seguirían usando solo Shision y Byakuei después de 1000 años? Entonces Eiichi trajo a Medea, que no solo sabía cómo crear y comandar Shikigami, sino que también era hábil en la elaboración de herramientas mágicas. Si las dos familias no pueden proporcionar las técnicas Eiichi quería, entonces Medea intentaría investigación y replicarlos. Hoy, Medea no estaba vestida con su característica túnica de hechicero púrpura. Ella llevaba un azul oscuro abrigo y un poquito de marrón largo de la falda en su lugar, dándole la apariencia de un capaz, compuesto profesional de la mujer. Una llamada de teléfono rompió el silencio en el interior del coche. Joven maestro Eiichi, el Isayama familia solo en contacto con nosotros. Hay malditos espíritus en nuestra ruta. Jujutsu hechiceros ya han sido enviados a exorcizar ellos. Tienen la esperanza de que podemos esperar un momento. Zenin Shuji dio un breve informe, omitiendo todas las bromas intercambiadas anteriormente. Espíritus malditos bloqueando el camino. El interés de Eiichi se despertó. Sí. Los incidentes de espíritus malditos en la región de Tohoku en Japón han aumentado considerablemente, superando ya la tendencia de los últimos meses. Vale la pena señalar que los últimos meses fueron la época del año con la mayor concentración de espíritus malditos. Ahora que el periodo pico en otras regiones había terminado, la región de Tohoku todavía estaba experimentando brotes prolongados. ¿Conocen la causa? La familia Isayama no. Shuji hizo una pausa. Sin embargo, algo similar sucedió hace 3 años. En ese entonces, los espíritus malditos aparecían en gran número y entraban en la ciudad. La familia Tsuchimiya, la familia Isayama y otras familias locales de Jujutsu lucharon con todo lo que tenían para contener apenas el desastre. Pero las pérdidas fueron devastadoras. Eiichi recordó algo de los documentos que había leído antes. Hace 3 años, la esposa del actual jefe de la familia Tsuchimiya había sido emboscada por un usuario de la maldición durante un exorcismo. Resultó gravemente herida y nunca se recuperó. Después de heredar el Shikigami Byakuei, el actual jefe de la familia Tsuchimiya había estado rastreando al usuario de la maldición responsable desde entonces. Si este reciente aumento de espíritus malditos fue similar a ese evento. Eiichi se frotó la barbilla pensativamente. Quizás las cosas serían aún más simples de lo que esperaba. Cuanto más grande es la tormenta, más valiosa es la captura. Shision y Byakuei fueron los legados milenarios de las dos familias. Adquirir sus técnicas no sería fácil. Eiichi se había preparado para esto. Pero si las dos familias estuvieran en peligro, la situación sería diferente. No podía hacer lo que hizo el tercer Hokage en un mundo ninja vecino, viendo cómo el clan Uzumaki era aniquilado, y luego benévolamente tomando la custodia de sus técnicas básicas. Sin embargo, adquirir técnicas a través del comercio sería perfectamente aceptable. Después de todo, el desastre de hace 3 años casi había aniquilado a los hechiceros de Jujutsu en Tohoku. A la otrora dominante familia Tsuchimiya ahora le quedaban solo 2 miembros. La mayoría de los hechiceros de Jujutsu de la familia Isayama habían perecido, y el propio Naraku había resultado gravemente herido. Incluso después de recuperarse, ya no pudo regresar al campo de batalla. El poder de combate más fuerte de la familia ahora era el hechicero de grado 2 Yomi, portador de Chixiou. Si volvía a ocurrir un incidente similar, la verdadera extinción no estaba muy lejos. Sigamos adelante. Capítulo 132. Yamabiko. ¿Está el espíritu maldito en la calle esta vez? Kagura miró la cinta de advertencia y el velo en el cielo, su expresión llena de confusión. Probablemente sea solo otro espíritu maldito que entró de alguna parte. A Yomi no le pareció extraño. Recientemente, por razones desconocidas, muchos espíritus malditos habían abandonado sus lugares de residencia originales y se habían mudado a la ciudad. Ella ya había visto esto muchas veces. Ten cuidado, Yomi. Noriyuki se puso de pie con las manos en los bolsillos, su expresión algo grave. Todos los Kudahitsune que envié han perdido contacto.
Los Kudahitsune son pequeños Shikigami de zorro que se asemejan a comadrejas. Aunque no pueden ser convocados en grandes cantidades como rabi de escape, si se les infunde continuamente energía maldita y se nutren con el tiempo, su número aumentará gradualmente. Por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse de que los Kudahitsune no orientados al combate sean completamente destruidos y se vuelvan imposibles de reanudar. Los Kudahitsune son juguetones y lindos, con cuerpos ágiles, capaces de moverse rápidamente manipulando el viento. Aunque su habilidad de combate directo no es fuerte, se destacan por reunir inteligencia y evitar el peligro. Debido a esto, Noriyuki se volvió extremadamente cauteloso después de perder contacto con su Kudahitsune. Para poder evitar que los Shikigami que se especializan en escapar se escaparan, esto por sí solo fue suficiente para mostrar cuán peligroso era el espíritu maldito que tenía delante. Los Kudahitsune enviaron alguna información. Al escuchar esto, la sonrisa relajada de Yomi también se volvió seria. Enviaron alguna información, pero Noriyuki dudó, porque la información enviada por los Kudahitsune era algo extraña. Fueron asesinados por Kudahitsune. ¿Kudahitsune? Yomi se sorprendió un poco. Nunca había oído hablar de un espíritu maldito del tipo Kudahitsune. En las leyendas de Japón, los Kudahitsune siempre habían sido familiares y compañeros de Onjoji. No solo eran cifras positivas, sino también muy lindas. Probablemente sea una especie de jujutsu. Tienes que tener cuidado. Noriyuki le advirtió, su tono lleno de preocupación. Está bien, lo entiendo. No te preocupes. Al ver la expresión preocupada de su prometido, Yomi sonrió con confianza y le agitó el shishio en la mano. Con eso, Yomi y Kagura entraron al velo. Yomi en realidad no quería que Kagura, que estaba más cerca de ella que una verdadera hermana, corriera riesgos. Sin embargo, sabía que Kagura tendría que enfrentarse a esto tarde o temprano. Al menos por ahora, podría protegerla y permitirle crecer tanto como fuera posible en una situación relativamente segura. Los dos mantuvieron las manos en la empuñadura de la espada mientras caminaban, listos para dibujar y pelear en cualquier momento. Extraño. No hay espíritus malditos en absoluto. Kagura habló con confusión. Al momento siguiente, un sudor frío le recorrió el cuerpo mientras innumerables voces idénticas a la suya resonaban a su alrededor. Extraño. No hay espíritus malditos en absoluto. Extraño. No hay espíritus malditos en absoluto. Anuneko. Yomi inmediatamente se paró frente a Kagura y se bajó a una postura de Yaijutsu. El sonido venía de todas direcciones. El ataque podría venir de cualquier parte. Bajo la atenta mirada de Yomi, el espíritu maldito no los emboscó. En cambio, apareció abiertamente ante los dos. Esta es Yamabiko. Yamabiko, también conocido como el Valle de Echo, se originó a partir del miedo de los pueblos antiguos a los ecos en los valles montañosos. En el pasado, la gente no entiende cómo ecos trabajado. Los que vivían cerca de las grandes montañas a menudo se encuentran las voces de rebote a través de las montañas y los valles. De personas que no entienden la causa, que creían que era un yokai llamado Yamabiko. Uno se puede imaginar la escena. En las montañas, la visión está bloqueada por árboles. La gente que subió a las montañas en grupos para recoger hierbas o verduras a menudo se propagan a cabo para aumentar la eficiencia. Ocasionalmente gritaban para confirmar las posiciones de los demás. En ese momento, de repente aparecerían innumerables voces respondiendo desde todas las direcciones. Para las personas que no entendían los ecos, era suficiente para que el sudor frío les cayera por la espalda. Yomi inmediatamente corrió hacia adelante y lanzó un corte de Yaijutsu hacia la cintura del espíritu maldito Yamabiko. Antes de que Shishio pudiera atacar, la forma del Yamabiko de repente se onduló. Clan. Shishio chocó con otro Shishio. Para sorpresa de Yomi, una figura idéntica a ella apareció frente a ella. Instantáneamente reprimió su conmoción y volvió a blandir su espada con toda su fuerza. Clan. 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 Los movimientos de ambos bandos fueron completamente idénticos. Era como mirarse en un espejo. Aunque la situación era problemática, Yomi no entró en pánico. Kagura ya había usado los vehículos estacionados como cobertura y se movió silenciosamente detrás del espíritu maldito. Wosh. Kagura infundió energía maldita en su katana y cortó al espíritu maldito que se hacía pasar por Yomi. Clan.
una figura idéntica a Kagura bloqueó su espada. Así que eso es todo. Es el eco de la energía maldita. El espíritu maldito Kagura solo apareció después de que Kagura infundiera energía maldita en su espada. Tanto Yomi como Kagura usaban técnicas de espada rápidas y mortales, casi sin enfrentamientos prolongados ni concursos de fuerza. Pronto, el área se llenó de innumerables destellos de cuchillas. Esto no funcionará. Necesito crear cierta distancia y luego invocar a Ranguren para suprimirla por completo con un rugido de amplio alcance. Sin embargo, antes de que Yomi pudiera retirarse, innumerables Yomis y Kaguras aparecieron a su alrededor. Los ecos del valle nunca fueron solo un sonido. ¿Qué debemos hacer, hermana Yomi? Los dos se pararon espalda con espalda, observando atentamente su entorno. Kagura. Sí. Kagura inmediatamente se enderezó. A sus ojos, la hermana Yomi era tan confiable como su madre, alguien que podía resolver cualquier problema. No me cortes, ¿de acuerdo? Yomi sacó la lengua juguetonamente. ¿Eh? La respuesta inesperada hizo que Kagura se congelara de sorpresa. Justo cuando Yomi estaba a punto de buscar una abertura para sacar a Kagura del cerco, una enorme sombra cubrió repentinamente un área de cientos de metros de ancho. Este era el rango de la energía maldita del espíritu maldito Yamabiko. ¿Qué es esto? El repentino cambio puso tensa a Yomi. Empujó a Kagura hacia el techo de un automóvil cercano. En el momento siguiente, los espíritus malditos Yomis y Kaguras fueron arrastrados a las sombras por Shikigami. En un radio de varios cientos de metros, surgió una enorme cantidad de energía maldita. Surgieron innumerables espíritus malditos idénticos a los Shikigami en las sombras. ¿Un espíritu maldito de grado 1 quiere competir conmigo en energía maldita? De pie en la azotea, Eiichi se burló, la rueda del tesoro de las 10 sombras girando sobre su cabeza. Madamada Dane. En solo unos segundos, el espíritu maldito Shikigami comenzó a parpadear mientras su energía maldita se agotaba. Finalmente, innumerables espíritus malditos desaparecieron, dejando solo el cuerpo principal en blanco y negro. El Yamabiko luchó desesperadamente, pero fue devorado rápidamente por los Shikigami que emergían de las sombras. Al ver al espíritu maldito completamente exorcizado, Yomi soltó un silencioso suspiro de alivio. Si solo hubieran sido ellos dos, incluso si hubieran ganado, probablemente se habrían lesionado. Shoko no estaba aquí. Recuperarse de las lesiones habría sido extremadamente problemático. Esta persona. Yomi miró la figura en la azotea y sintió una sensación de familiaridad. Eiichi aterrizó ligeramente frente a los dos. Una vez que estuvo más cerca, Yomi finalmente lo reconoció. De hecho, era el invitado de honor que su padre había mencionado. Esta fue la primera vez que Yomi presenció personalmente el poder de un grado especial. Un espíritu maldito de grado 1 que habría requerido un inmenso esfuerzo y probablemente lesiones para que ella lo derrotara fue resuelto por él con un solo movimiento. Capítulo 133. Conversación y moderación. Es un placer conocerte, Lore Ichi. Soy Isayama Yomi, hija del jefe de la familia Isayama. Por favor, guíame. Después de confirmar la identidad del recién llegado, Yomi inmediatamente dio un paso al frente con Kagura y se inclinó. La agudeza que Yomi había mostrado en la batalla anterior fue completamente controlada, reemplazada por un porte digno y elegante, como el de una joven noble. Al ver a Yomi de repente volverse tan solemne, Kagura, de pie detrás de ella, también enderezó rápidamente su postura. Solo llámame Eiichi. Escuché hablar de ti cuando estaba en Tokio, un genio de la región de Tohoku, el futuro pilar de la familia Isayama. Eiichi observó cuidadosamente a la joven frente a él. No era que Eiichi estuviera cautivado por Yomi, sino que tenía la intención de obtener lo que quería de Isayama Naraku a través de ella. A partir de la inteligencia proporcionada por Zenin Shuji, Eiichi había descubierto un punto que podía usarse. Isayama Naraku tenía la intención de dejar que su hija, una mujer sin linaje de la familia Isayama, heredara el cargo de jefa de la familia Isayama. A partir de esto, quedó claro que Naraku amaba profundamente a su hija. Si Eiichi prometía apoyar y proteger a Yomi para convertirse en el próximo jefe, creía que Naraku estaría dispuesto a pagar un cierto precio. Me halagas. ¿Cómo podría alguien como yo atreverse a llamarse genio frente a ti?
En el pasado, Yomi realmente creía que era un genio, pero después de conocer a Kagura Yeichi, gran parte de su orgullo se había desvanecido. ¿Ha habido muchos espíritus malditos como este recientemente? Preguntó Eiichi con un tono preocupado. Por favor, tenga la seguridad. Aunque el número de espíritus malditos ha aumentado recientemente, la familia Isayama los exorcizará rápidamente. Los tres continuaron charlando mientras caminaban hacia el cordón. ¿Es ese Chishio en tu mano, Yomi? Me pregunto si podría tomarlo prestado para echarle un vistazo. Aunque este era su verdadero objetivo, el tono de Ichi sonaba casual, como si no le importara mucho. Me disculpo, pero esto requiere el permiso del jefe de familia. Yomi se negó directamente. ¿Es así? Entonces olvídalo. Además, todos tenemos la misma edad, por lo que no hay necesidad de honores. A veces se hace referencia al japonés como un idioma de formalidades educadas, donde las conversaciones a menudo incluyen una gran cantidad de honoríficos y frases indirectas. Muy bien. Yomi asintió. A pocos jóvenes realmente les gustaban esos trámites largos y problemáticos. Hablando de eso, qué coincidencia. Estábamos de camino a la familia Isayama. Desde que nos conocimos, te molestaré para que lideres el camino. Por supuesto. Yomi respondió con una sonrisa. El grupo regresó rápidamente al automóvil. A la señal de Yomi, Izuna Noriyuki guió el vehículo detrás de ellos hacia la finca de la familia Isayama. ¿Notaste algo? Eiichi preguntó al aire vacío a su lado. Al momento siguiente, Medea apareció a su lado. Me di cuenta de algunas cosas. Esa espada es más como un controlador. La convocatoria de Shikigami se realiza a través de los malditos de la herramienta dentro de la espada. La espada en sí mismo funciona para transmitir maldito energía y frenar la Shikigami. Medea le dio a su evaluación. Anteriormente, Yomi había inyectado maldito energía en la espada y hasta intentaron invocar Ranguren. Sin embargo, Ranguren el poder destructivo era demasiado grande. Convocarlo a luchar en la calle causaría graves daños. Después de todo, no todo el mundo es Satoru. Podía causar caos durante el desfile nocturno de 100 demonios, y nadie se atrevería a responsabilizarlo. Es una pena que la joven no lograra invocar completamente al Shikigami de la espada. De lo contrario, podría haber visto más. Medea habló con cierto pesar. ¿Se puede hacer? Medea poseía la habilidad de construir objetos. En el Nasoverso, los amuletos que hizo para protegerse del mal y traer buena fortuna hicieron que Kusuki Soichiro ganara tantos premios que apenas podía enderezar la espalda. Simplemente había demasiados premios, y eran demasiado pesados. Podría ser algo similar, pero no algo tan poderoso. Requeriría materiales adecuados. Además, ese método es más adecuado para que lo aprendan los artesanos profesionales de herramientas malditas. Eiichi, ¿quieres algo que pueda ser producido en masa como un arma, verdad? Medea echó agua fría sobre su idea. A diferencia de las herramientas malditas, que son objetos inanimados que cualquiera puede usar, los Shikigami poseen vida y un cierto grado de inteligencia. Incluso si una persona común forma un contrato con un Shikigami, controlarlo es extremadamente difícil. Parece que todavía necesito aprender de la familia Isayama. La herramienta maldita de la familia Isayama, Shishio, incluso podría ser utilizada por un hechicero de Jujutsu de grado 4. La única limitación era su falta de energía maldita, lo que significaba que solo podía usarse por un corto tiempo. Sin embargo, en circunstancias normales, incluso si un hechicero de grado 4 comandaba un Shikigami de grado 1, había una alta probabilidad de reacción violenta. Si pudiera entender el principio y luego hacer que Medea lo modificara, realmente podría ser posible producir en masa un método para que la gente común controle a los Shikigami. Aún se desconocía si realmente se podría lograr. Por ahora, era simplemente una cuestión de creer que era posible en lugar de imposible. Los dos coches llegaron pronto a la residencia de la familia Isayama. Después de recibir la noticia, Isayama Naraku ya había salido a darles la bienvenida. Es un placer conocerte por primera vez. Soy Isayama Naraku, cabeza de la familia Isayama. Eres demasiado modesto. El legado de la familia Isayama abarca 1000 años, y lo he admirado durante mucho tiempo. Ya estoy muy contento de que estés dispuesto a dejarme visitar.
Para ser honesto, si era posible, Eiichi realmente deseaba que Naraku hubiera rechazado su visita. De esa manera, podría haber encontrado una excusa para provocar problemas en la familia Isayama y tomar lo que quisiera directamente. Si la familia Isayama fuera esta cooperativa, sería inconveniente para él actuar abiertamente. Era como un maestro de renombre visitando a un recién llegado prometedor, con la intención de luchar hasta la muerte. Si el recién llegado aceptaba, estaría bien, y la mayoría de la gente diría que el recién llegado se sobreestimó a sí mismo. Pero si el recién llegado lo acogiera cálidamente y lo tratara con cortesía, y aún así atacara, entonces claramente estaría equivocado. Eiichi, después de todo, no era un usuario de maldiciones. Este no era un mundo sin ley, y era mejor evitar el asesinato y el robo. Dicho esto, confiaba en que aún obtendría lo que quería. Los dos pronto entraron en la residencia principal de la familia Isayama. Eiichi observó cuidadosamente a Naraku. Por el momento, Naraku no vestía el rígido kimono tradicional o auri preferido por las tres grandes familias. En cambio, vestía un traje marrón. Su rostro envejecido tenía cicatrices similares a las de Utaimi. Se apoyó en un bastón con la mano izquierda y su andar era un poco incómodo cuando caminaba. Probablemente fue una discapacidad dejada atrás por una lesión de su juventud. Naraku era muy hablador, y algunas historias interesantes de su juventud también captaron el interés de Eiichi. En poco tiempo, los dos se dirigían el uno al otro por su nombre. Naraku también comenzó a sondear sutilmente las intenciones de Eiichi. Para ser honesto, tío Naraku, después de que mi herramienta maldita fuera destruida en una batalla el año pasado, he estado buscando un reemplazo adecuado. Casualmente escuché sobre la herramienta maldita que Shizou forjó la familia Isayama, así que quería ver si la familia Isayama podía ayudarme a crear una herramienta maldita similar. Naraku soltó un suspiro de alivio. Cuando escuchó por primera vez que Eiichi quería una herramienta maldita y mencionó a Shizou, su corazón casi saltó a su garganta. Afortunadamente, Eiichi no estaba tratando de apoderarse directamente del Shizou de la familia. Después de todo, Shizou era como una salvaguardia. Su existencia representaba el resultado final de la familia Isayama, por lo que su importancia era evidente por sí misma. Me temo que tendré que decepcionarte. Después de que el primer jefe de familia falleciera hace 1000 años, nadie ha podido volver a fabricar una herramienta maldita como Shizou. Naraku suspiró impotente. ¿Es así? Entonces me pregunto si el primer jefe de familia dejó algún registro. Si es posible, después de algunas discusiones, los dos establecieron un voto vinculante. Primero, la familia Isayama enviaría a los artesanos de herramientas malditas del clan para ayudar a Eiichi a forjar la herramienta maldita deseada. En segundo lugar, cuando fuera necesario, la familia Isayama podría investigar conjuntamente a Shizou con Eiichi. Sin embargo, a Eiichi no se le permitió llevarse a Shizou, y todas las partes compartirían todos los resultados de la investigación. En tercer lugar, Eiichi proporcionaría los recursos y materiales correspondientes a la familia Isayama. En cuarto lugar, Eiichi protegería al próximo jefe de la familia Isayama, Yomi, durante 10 años. Capítulo 134. El hermano y el sobrino de Sukuna. A altas horas de la noche, en el estudio de Naraku. Padre, ¿me llamaste? Yomi, ya en pijama, había sido convocada repentinamente al estudio por su padre. Lamento perturbar tu descanso, Yomi. Naraku la miró con una expresión amable. Está bien, padre. Estás haciendo esto por la familia. ¿Hay algo que necesites que haga? Mañana acompañarás a los invitados a la ciudad. Muéstreles el paisaje y las costumbres locales. Lo entiendo, padre. Yomi asintió. El estatus de los invitados ciertamente justificaba su hospitalidad personal. Además, deja a Shizou aquí por ahora. Con Eiichi allí, no tienes que preocuparte por tu seguridad. Yomi estaba un poco sorprendida de que Shizou se quedara atrás, pero obedientemente lo sacó y se lo entregó a su padre. Al ver a su hermosa y obediente hija, la fatiga en el corazón de Naraku pareció desvanecerse y las comisuras de su boca se levantaron inconscientemente. Aunque Naraku se veía bien, conocía su propia condición. Se le estaba acabando el tiempo. En su juventud, él arriesgó su vida para subir más alto, pero también ha acumulado un sinnúmero de lesiones.
En el desastre de hace 3 años, cuando apareció una gran cantidad de espíritus malditos a la vez, casi muere, y ahora apenas aguantaba. Por esa razón, en los últimos años, él había sido constantemente haciendo los arreglos para que su hija, para que ella pudiera tomar con seguridad la posición de la cabeza de la Isayama de la familia. Kagura era todavía demasiado joven. Tomará tiempo antes de que ella podría convertirse en una fuerza segura de Yomi. La familia Izuna tenía sus propios motivos, e inevitablemente intentarían obtener beneficios de la familia Isayama a través de Yomi. Sin embargo, Eiichi era diferente. Naraku y Eiichi habían establecido un estricto voto vinculante. Durante 10 años, si Yomi alguna vez necesitaba a Eiichi, él le brindaba asistencia. No fue una ayuda ilimitada, pero fue suficiente. En este país, nadie se atrevió a ignorar la actitud de un grado especial. 10 años fueron suficientes para que Yomi y Kagura crecieran. Después de hablar con Naraku, Yomi no volvió a acostarse con Kagura. En cambio, regresó a su propia habitación. Mientras planeaba la ruta de mañana, gradualmente se fue quedando dormida. El día siguiente llegó rápidamente. Temprano en la mañana, Yomi llegó a la habitación de Eiichi. Medea informó inmediatamente a Eiichi de la visita de Yomi. La residencia que Naraku arregló para Eiichi estaba justo enfrente de la casa principal de la familia Isayama. Medea ya había convertido esta residencia en una nueva base. Barreras, familiares, en solo una noche, este edificio de 2 pisos había sido transformado por Medea en un taller mágico con una capacidad defensiva extremadamente alta. La vigilancia del taller se extendió por toda el área circundante, incluida la familia Isayama. Buenos días, Yomi. Buenos días, Eiichi. No habían pasado mucho tiempo juntos, pero su relación ya era bastante buena. Aunque Eiichi era un grado especial, no tenía aires. Yomi también prefería esta forma relajada de interactuar. Por cierto, ¿no hay una famosa especialidad de Sendai llamada crema de edamame Kikufuku? Después de ver varios nombres de lugares interesantes en el mapa, Eiichi pensó en Sendai. Lo hay. ¿Te gusta eso? Yomi estaba un poco sorprendida. La pasta de edamame era uno de los bocadillos característicos de Sendai, pero el Kikufuku de crema de edamame con crema fresca era demasiado dulce para la mayoría de la gente. No esperaba que a Eiichi le gustara algo tan dulce. En la cena de anoche, ella no lo había visto mostrar mucho interés en los postres. A mi compañera de clase le gusta. Ya que estamos aquí, compremos algunos. Debería comprar un lote y colocar algunas trampas a Toru. Eiichi pensó para sí mismo. Déjamelo a mí. Yomi hizo una llamada telefónica, y varios miembros de la familia Isayama se dirigieron inmediatamente a Sendai para comprar Kikufuku para Eiichi y sus compañeros. Oye, lindos niños y niñas. Justo cuando los dos estaban a punto de irse, un anciano de cabello blanco, torso desnudo y mostrando poderosos músculos, apareció frente a ellos. Me encontré con un pervertido. El párpado de Eiichi se contrajo y tuvo ganas de llamar a la policía. El maestro Michael ha llegado. Yomi lo saludó como si fuera lo más normal del mundo. Este es el maestro Michael, el herrero más hábil de la familia Isayama. Estos próximos días, él será el responsable de mantener a Shishio. Si necesitas algo, también puedes preguntarle a él. Yomi sonrió mientras le presentaba a Eiichi al anciano parecido a un gorila. Espero con ansias trabajar con ustedes. No hay problema, joven. Pronto, Michael tomó a Shishio y entró en la casa de Eiichi. Medea se quedaba a estudiar Shishio con él. Después de resolver los arreglos de Michael, Eiichi y Artoria siguieron a Yomi a la prefectura de Miyagi para hacer turismo. Aunque no podía compararse con Tokio, seguía siendo una de las regiones más prósperas del noreste de Japón. Su capital, la ciudad de Sendai, era el mayor centro económico y cultural de la zona. Los tres se lo pasaron genial. Artoria también sostenía un muñeco de peluche de león. Aquí está tu Kikufuku de crema de edamame. Yomi le entregó varias bolsas de papel a Eiichi. Como Eiichi no había especificado una cantidad, Yomi hizo que la gente comprara varias porciones. Eiichi le dio las gracias. Después de tomar una bolsa, puso el resto a su sombra. Probémoslos juntos. Gracias. Cada uno de ellos tomó un Kikufuku y se lo llevó a la boca. Dulce, suave, empalagoso.
Eiichi tragó saliva y luego tomó un sorbo de agua para quitarse la empalagosa dulzura de la garganta. Es muy dulce, ¿no? Al ver la reacción de Eiichi, Yomi supo que estaba abrumado por la dulzura. Definitivamente es dulce. Ser capaz de comer varias bolsas de esto de una sola vez, ese chico Gojo es otra cosa. ¿Gojo? ¿Te refieres a Satoru de la familia Gojo? Yomi recordó la información que le había dado su padre. Eso es correcto. Otro grado especial. Yomi suspiró interiormente. El grupo continuó de gira por Miyagi hasta que Eiichi vio a dos personas de cabello rosado. ¿Conoces a esos dos? Yomi miró extrañamente a Eiichi cuando de repente se detuvo. He oído hablar de ellos, pero esta es la primera vez que los veo. Después de todo, eran el hermano menor y el sobrino de Sukuna. Si no fuera por todas esas discusiones en línea. Hace mucho tiempo, la gente especulaba si Itadori Yuji y Sukuna compartían una relación de sangre. El cuerpo deformado de Sukuna con 2 caras y 4 brazos, y si esa abertura desconocida se había formado después de que Ryomen Sukuna devorara a su hermano gemelo en el útero de su madre. Eiichi también había disfrutado de esos chismes, e incluso se preguntó si Itadori Yuji desencadenaría algún tipo de efecto de dominio en una pelea, haciendo a todos hermanos bajo el cielo, e incluso convirtiendo a Sukuna en su hermano mayor. Resultó que tenían razón, pero solo a medias. Itadori Yuji no era el hermano menor de Sukuna. Su padre, Itadori Jin, lo era. Kenjaku, ya sea intencionalmente o por casualidad, encontró el alma reencarnada del hermano menor de Sukuna. Luego, encontró la oportunidad de poseer a Itadori Kaori y saboreó a fondo al hermano menor de Sukuna. Al final, los dos tuvieron un hijo. Después del incidente del vaso de plasma estelar el año pasado, Kenjaku abandonó el cuerpo de Itadori Kaori y desapareció quién sabe dónde. Ahora, Jin estaba criando al niño él mismo. ¿Cuándo murió Jin? La historia nunca dijo. Eiichi se rascó la cabeza. Todavía había demasiadas cosas que la trama nunca mencionó. Tal vez Jeje pensó que todos eran solo personajes de fondo y que no necesitaban ser explicados. Capítulo 135. La familia Tsuchimiya. Si uno quiere viajar, Miyagi es de hecho un buen destino. Limita con el Océano Pacífico al este, con más de un centenar de puertos pesqueros capaces de salir al mar, así como muchas islas cercanas. El marisco local es extremadamente abundante. En las circunstancias actuales, donde las aguas residuales aún no se han descargado y no se han producido muertes masivas de peces, vale la pena probar los productos acuáticos aquí. Al oeste se encuentran cadenas montañosas, y dentro de estas montañas hay santuarios antiguos con una larga historia. Vamos a una fuente termal para relajarnos. Yomi hizo la sugerencia. Muy bien. Eiichi, naturalmente, no tenía objeciones. Desafortunadamente, habían estado en aguas termales antes, y tanto Artoria como Shoko no aceptaban baños mixtos. En cuanto a Yomi, no importa, ella ya tenía un prometido. El coche salió lentamente de la ciudad. Al pasar por un área de casas antiguas, Eiichi notó un rastro de preocupación en los ojos de Yomi. ¿Dónde está eso? La repentina pregunta de Eiichi tomó desprevenida a Yomi por un momento. Esta fue una reacción normal para alguien que se había distraído mientras acompañaba a un invitado importante. Afortunadamente, después de 2 días de interacción, Yomi supo que Eiichi no era alguien que criticara esos asuntos. Esa es la residencia principal de la familia Tsuchimiya. Kagura está visitando a su padre hoy, y estoy un poco preocupado. Yomi explicó con una sonrisa de disculpa. Ahora que lo mencionas, parece que Kagura ha estado viviendo en la residencia de tu familia todo este tiempo. ¿Por qué es eso? Hasta hace 3 años, la familia Tsuchimiya había sido la familia de hechiceros de Jujutsu más fuerte de la región. No le preocupaba realmente a la familia que tener a su próximo jefe viviendo con la familia Isayama pudiera generar influencias desfavorables para ellos. En realidad, la familia Isayama y la familia Tsuchimiya han sido aliados durante 1000 años. Los antepasados de ambas familias eran amigos cercanos. Después de su fallecimiento, las dos familias continuaron apoyándose mutuamente. Esta es también la razón por la que ambas familias han podido transmitir su legado durante 1000 años. Pensando en Kagura, Yomi sonrió cálidamente. Entonces, ¿por qué te preocupa que Kagura vea a su padre?
¿Tienes miedo de que él la mantenga con la familia Tsuchimiya? No. Yomi negó con la cabeza. La familia Tsuchimiya sufrió un duro golpe hace 3 años. La esposa de Tsuchimiya, que heredó Yakuei, murió en batalla. Después de heredar Yakuei, el actual jefe, Tsuchimiya Utata, ha estado investigando a los culpables detrás de ese incidente. La fuerza defensiva interna de la familia es insuficiente, por lo que Kagura fue confiada a la familia Isayama para que la criara. Así que eso fue todo. Les preocupaba que la familia Tsuchimiya no pudiera proteger a su hija, por lo que la confiaron a la familia Isayama, cuya fuerza permaneció relativamente intacta. Estoy preocupado porque el jefe de la familia Tsuchimiya es una persona muy estricta. Acostumbrado a los esquemas y luchas entre familias importantes, a Eiichi le pareció refrescante ver a 2 familias apoyándose mutuamente de esta manera. Entonces vamos a echar un vistazo. ¿Eh? Yomi no esperaba que Eiichi dijera eso tan repentinamente. De todos modos, estaba planeando visitar a la familia Tsuchimiya pronto, y ya ha hecho que la gente haga los arreglos. Visitar un día antes no será un problema. Todos los arreglos para visitar a ambas familias ya habían sido manejados por el mayordomo de Eiichi, Zenin Shuji. Incluso había preparado un juego de regalos que podrían ser necesarios para la visita. No eran particularmente valiosos, pero eran muy prácticos. Izuna Noriyuki, quien conducía, también dio la vuelta al automóvil y se dirigió hacia la residencia de la familia Tsuchimiya después de escuchar esto. Al mismo tiempo, en la familia Tsuchimiya. Clap. 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 Tsuchimiya Utata estaba usando una vaina de espada como una regla, golpeando la mano de Kagura una y otra vez. Knock. Knock. Utata hizo una pausa a mitad del movimiento, la vaina de la espada deteniéndose en el aire. Sabía que nadie vendría en este momento a menos que hubiera sucedido algo importante. Kagura. Sí. Kagura inmediatamente enderezó su postura. No seas descuidado de nuevo. Sí, padre. Después de decir esto, Utata se levantó y se fue. Kagura bajó la cabeza y se mordió el labio. Comparado con el dolor en su mano, el dolor en su corazón era mucho mayor. Desde la muerte de su madre, su padre siempre había estado en primera línea exorcizando espíritus malditos. Padre e hija solo se veían unas pocas veces al año. En ese momento, la anticipación y la inquietud de ver a su padre, la decepción de no cumplir con sus expectativas de crecimiento y el anhelo de su madre surgieron de lo más profundo de su corazón. Cogió la funda de la espada, devolvió la espada a su lugar y, con lágrimas en los ojos, regresó a su habitación. Por otro lado, Utata conoció a Eiichi que de repente estaba de visita. Comparado con Naraku, Utata era mucho más anticuado. Después de sentarse, la atmósfera entre ellos era claramente más rígida que cuando Eiichi había hablado con Naraku. Mientras tanto, Yomi consolaba gentilmente a Kagura, a quien trataba como a una hermana menor. ¿Duele, Kagura? Estoy bien. Decepcioné las expectativas de mi padre. La decepción era claramente visible en el rostro de Kagura. Yomi la abrazó suavemente. Al mismo tiempo, Eiichi, que observó esta escena a través de la sombra de Artoria, tuvo una idea. ¿Quieres un trago? Este es un buen vino que es difícil de obtener incluso en Kioto. Eiichi sacó una jarra de vino y la colocó sobre la mesa. Nada es imposible. Aplaudir. Aplaudir. Utata aplaudió y un sirviente entró rápidamente. Al ver la jarra de vino, el sirviente entendió de inmediato y comenzó a preparar tazas y utensilios. Mi repentina visita de hoy interrumpió su reunión con su hija. Eso es culpa mía. Me castigaré a mí mismo con 3 tazas primero. A Eiichi no le gustaba beber principalmente por las reuniones con ancianos en las que no podía hablar libremente y los banquetes de liderazgo llenos de pruebas de obediencia. Sin embargo, no se negó a beber con personas con las que podía llevarse bien. Además, desde que se conocieron, Eiichi había sentido una sensación familiar. Le recordó a un tío de su vida anterior. Siempre digno, siempre serio, y al hablar, lleno de fraseos rígidos y formales. En realidad, fue simplemente torpeza por no saber qué decir. Debido a que no sabía qué decir, pero aún tenía que asumir sus responsabilidades, ese tío eligió el enfoque más seguro. Utata le dio a Eiichi una impresión similar, por lo que Eiichi eligió beber con él.
Debido a que Eiichi una vez se había visto obligado a beber en exceso, aprendió que muchas cosas solo se podían decir después de beber. El dicho de que las palabras borrachas revelan verdaderos sentimientos no era una palabrería vacía. No te preocupes. Utata negó con la cabeza. Kagura tiene buen talento. ¿Has considerado dejarla asistir a Tokyo Jujutsu High? Kagura todavía necesita heredar la familia Tsuchimiya, por lo que no es conveniente que asista a la escuela secundaria de Jujutsu de Tokio. Ya veo. Debe ser muy difícil asumir las responsabilidades familiares a una edad tan temprana. Este es su deber como heredera de la familia Tsuchimiya. Con una apertura, la conversación gradualmente se volvió más fluida. Por lo que dices, parece que Kagura pronto heredará a Inugami Byakuei. Pero he oído que los hechiceros de Jujutsu que heredan Inugami Byakuei tienen una esperanza de vida corta. ¿Es eso realmente aceptable?